La primera cosa que la mente tiene que aprender es a confiar en el pensamiento de Dios y su santa palabra. Si nuestra mente persevera en el pensamiento de Dios, Dios guarda en perfecta paz nuestra vida. El problema es no tener una mente perseverante en por lo menos un solo pensamiento. Tenemos ese problema, lo quiero llevar yo a la vida práctica. En tu oficina, en tu trabajo, en tu estudio, si tú no perseveras en una línea de pensamiento, nunca vas a ver los resultados de ese pensamiento. Si Dios te ha llamado a ganar el mercado, económicamente hablando, de un sector de algo, persevera en ese algo, pensando en ese algo. De tanto pensar en algo, las buenas ideas vienen. Y de tanto que Dios ve que el hombre y la mujer busca el pensamiento de algo, Dios trae las ideas divinas a la mente. Dios va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él ¿qué? Persevera. Yo me paso, mis hermanos, no sabe cuánta idea maneja mi mente en el ministerio. Y me la paso, y me la paso, y me la paso. Digo, Dios mío, yo persevero en ti, en tu palabra y en la visión. Y de repente, como me llamó un amigo, me dijo, se me encendió el foco. ¿Sí? ¡Ping! Y uno dice, esta es la que viene de Dios. ¿Por qué? Porque estamos perseverando en su palabra, en nuestra mente. Diga conmigo, mi mente debe ser perseverante. El problema es la mente que vive fluctuando. Y ponme atención porque ya ahora en este momento vas a descubrir qué tipo de mente tienes. Yo estoy hablando una palabra y tú estás computando miles de cosas que no tienen nada que ver con lo que se te está hablando, nada que ver con la academia y nada que ver con... Es un tipo de mente llena de ansiedad. No se puede estar quieta un rato en algo. Y ahí vamos a descubrir que Dios no quiere eso para nosotros. El problema que hemos venido anunciando en los otros estudios es que la Biblia dice que el hombre viejo está viciado conforme los deseos de error. Tiene vicio. Y muchos de los vicios están en la mente. Hay gente que dice es que no puedo dejar el cigarrillo. Y biológicamente, su cuerpo sí puede dejar el cigarrillo. La mente es la que pasa. Cigarrito. El cigarrito. Un cigarrito, vos, cigarrito. La mente está viciada a querer seguir pidiéndolo. Muchas veces no es el cuerpo como tal el que exige el cigarro, pero es la maña mental de quererlo pedir. La mente tiene mucho que ver. El espíritu de la mente debe ser ¿qué? Renovado. Miren algunas cosas que pasan con la mente. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Andan haciendo solo lo que su propia mente, sin el pensamiento de Dios, les dicta. No hay Dios, dice la Biblia, en sus pensamientos. No existe, no lo consideran en sus acciones. Considera tu mente al estudiar, por ejemplo, el versículo que dice, la ciencia es escudo. O simplemente rechazas la ciencia por rechazarla. Cuando la Biblia dice, la ciencia es escudo. Y mire si no es escudo para vivir. Se recuerda que las madrecitas y los viejecitos de uno le decían, estudia patojo para que tengas con qué defenderte en la vida. Pero si tienes el pensamiento de Dios, miras la ciencia de otra forma, aunque la Biblia también habla de la falsa mente llamada ciencia. Entonces, ¿en qué persevera el pensamiento de las ovejas en las células? ¿En la vanidad de la mente o se considera a Dios en los pensamientos? Teme a Jehová, dice, y apártate del mal, no seas sabio en tu propia prudencia. De eso está hablando este mismo pasaje, de la vanidad de la mente de cada persona. Pregúntate siempre, ¿el pensamiento que estoy teniendo está considerado Dios en él o dejó a Dios afuera? Por eso es que Pablo decía, miren, los mercaderes dicen, mañana vamos a comercializar o a comerciar o a negociar, dice, mañana negociaremos aquí, negociaremos allá, cuando deberías de decir, primero Dios,
Lo haremos. Eso es meter en la mente el pensamiento de Dios y sacar la vanidad de la mente. ¿Cómo opera Dios? A mí como me gusta cuando hablo con gente empresaria que dice, no, si aquí la del éxito es porque Dios ha dicho y hemos hecho lo que Dios dice. Y no se han apoyado en trucos humanos de prosperidad, más bien se han apoyado en la palabra de Dios. Leamos el 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El que tiene duro el corazón no quiere aprender. Y el entendimiento se ve lleno de tinieblas y entonces se anda en la vanidad de la mente. Debemos de renovar nuestra manera de pensar. Colosenses 2:18 está ahí adelante. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso sí es todo muy terrible, ¿verdad? Hinchado por su propia mente, ¿qué? Subrayen eso, es pregunta de examen. No, pregunta de examen que le va a hacer el Espíritu Santo, es decir, ¿y esa tu mente carnal en qué está pensando? Estás hinchado por tener la mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Aquí está hablando de un crecimiento numérico. El cuerpo crece por las coyunturas, dice. Quiere decir que todos nosotros somos una coyuntura que debería tener a alguien más agarrado. De nada sirve el codo si no está entre el brazo y el antebrazo. ¿Cuál es el brazo este, verdad? Y este es el antebrazo. O al revés. Entonces, el brazo, codo, sin esto, pues ahí está el codo. Pero el codo está para unir el brazo y el antebrazo. Y tú estás para unir un hermano con otro hermano. Y qué casualidad que aquí habla de que hay gente hinchada. ¿Por qué? Por su mente carnal, que prácticamente no colabora a la unidad del cuerpo de Cristo. Todo tiene que ver aquí con la manera en que nosotros, ¿qué? Pensamos. Y es importante, pues, que seamos coyunturas para el crecimiento. La palabra dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Hay gente que en todo mira pecado. Es el otro extremo. Es una aparente santidad y son aparentemente radicales para el Señor. Pero a todo lo miran inmundo. Todo lo miran sucio. Todo lo miran corrupto. Todo para ellos está corrompido. ¿Por qué? ¿Será porque eso es corrupto? ¿Será porque eso está corrompido? ¿O porque la mente está sucia? Es porque la mente está sucia, mis hermanos. Todo lo miras mal porque aquí adentro está mal. Hay gente que ustedes se van a topar que todo es, no, eso está mal, es pecado, eso no es de Dios y pareciera que Dios ya no hizo nada. No sé si me estoy explicando. Gente que, hay las serpientes del diablo, no, es de Dios. Que la mandó a arrastrarse son otros 20 pesos. Pero la hizo Dios o no. Entonces hay que aprender, mis hermanos, que las mentes que piensan mal hacen de las cosas buenas algo malo. ¿Usted cree que la hoja de coca Dios la hizo para algo malo? Pero las mentes corrompidas la han procesado para algo malo. Entonces la gente, ¿la coca es mala? No. El mal uso de la coca es malo. Pero se puede usar, que hay un doctor, se puede usar como medicamentos. Entonces es importante
que hay gente que para todos es inmundo. Ir donde el doctor, hay doctrinas de gente que dice que ir donde el doctor es malo, que eso, que eso no es de Dios, que hay que confiar en Él, que hay que, y no es así pues. Entonces y así usted le puede dejar ir a tantas otras cosas más que se dan en nuestro ambiente latinoamericano a cada rato. Hay mentes pues corrompidas, hay mentes carnales, hay gente que anda en la vanidad de la mente, hay gente que siempre tiene falta de concentración, gente que de todo se olvida y no es por falta de vitaminas necesariamente, sino que su mente nunca está poniendo atención a algo y siempre se le olvida ese algo que se conversó o se platicó. ¿Verdad? Debes de saber hasta dónde debe de funcionar tu mente en esa motivación que Dios da de tener una mente activa y una mente que está tan activa que se olvida de lo que dijo, que se olvida de lo que le dijeron, que se olvida de lo que prometió, que se olvidan de lo... ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí adentro? Y nosotros debemos ser renovados en ese espíritu, mis hermanos, en el espíritu de la mente. Hay mucha vacilación. ¿O acaso no dice Santiago que hay gente que es de doble ánimo? Sí, pero no. No, pero sí. Como la ola del mar. Y dice la Biblia que el que es así no pretenda obtener algo de parte de Dios. Entonces, ¿por qué la gente tiene una conducta? ¿Me meto a algo? Me salgo. Lo que decía yo en la enseñanza, en la predicación aquí en la iglesia. Se mete un compromiso, lo dejo. ¿Por qué? Porque actúa conforme su mente piensa. Así es su mente. Por eso es que así es su ¿qué? Actuación. ¿O acaso no dice el Proverbio 23:7? A ver, Proverbios 23:7, que dice ahí. Alguien que lo quiera leer ahí en voz alta. Proverbios 23 y verso 7. Uh-huh. Muy bien. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Di conmigo, yo soy lo que pienso. Me recuerdo de algo que se supone escribió Henry Ford y en su oficina lo tenía colgado y decía, piensa que puedes, piensa que no puedes. En ambos casos tienes la razón. Lo que usted piensa, eso es. ¿Verdad? Entonces hay que renovar nuestra manera de pensar. Si usted se da cuenta, cuando yo hablo de pasar de demandante a ofertante, de ladrillero a conquistador, de jornalero a hijo, es renovar el espíritu de la mente en la gente. Usted renueva el espíritu de la mente en la gente y toda su vida empieza a ser renovada, porque uno actúa conforme a lo que uno piensa. Entonces, renovemos nuestra manera de pensar y usted va a ver que la cosa es tremenda. Si el mundo ha podido hacer cosas lindas solo con el manejo del pensamiento positivo, ¿tú te imaginas lo que podemos hacer con el manejo del pensamiento divino? No es positivo, estoy hablando de divino, un pensamiento que proviene de la santa palabra de Dios. Si esa palabra está latente en nuestros pensamientos, nosotros podemos hacer proezas. Podemos lograrlo. La aplicación de los principios de Dios en nuestra vida va más allá. ¿Qué tal de esa mente que nunca se quiere dormir? Padece de un insomnio horrible. ¿Cómo duerme la persona que su pensamiento confía en Dios? En paz. ¿Sabía que yo fui una persona que padecí de insomnio severo a los 20 años de edad? En aquel entonces la televisión terminaba a la medianoche, si ustedes se recuerdan, y seguían las rayas. Yo me miraba hasta las rayas. Me dormía y a las 3 de la mañana yo estaba despierto, desesperado, con las sábanas todas enrolladas. Me sentaba frustrado a llorar de la cólera de que no podía dormir. ¿Sabe cómo se me quitó? Cuando recibí a Jesús en mi corazón, empecé a leer la Biblia todas las noches.
y empecé a renovar mi manera y mi pensamiento aquí adentro, y empezó a meterse la palabra de Dios noche tras noche tras noche, y se cumplió lo que la palabra dice aquí en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo le di gracias a Dios que estaba en el Salmo 4, porque lo encontré rapidito cuando empecé a leer los salmos. Dije, ay, aquí está. Y empecé a perseverar en el pensamiento de Dios. Hasta la fecha duermo como un bebé. Lloro todas las noches, despierto a mi esposa, que así es como duermen los bebés, ¿o no? Pues hay que dormir como oso, porque el que duerme como bebé despierta a medio mundo. Pero como oso, rico, sabroso. ¿Por qué esta enseñanza? Número uno, porque espero que esté siendo ministrado por la palabra de Dios. Este no es un instituto donde se venga a aprender de memoria la palabra. Esto es una escuela donde vienes a hacer vida a la palabra en tu vida, porque estás siendo preparado para que tú te multipliques en alguien más, y no te vas a multiplicar lleno de insomnio en otro más. No sé si me explico. Lleno de insomnio, multiplicándote en tus discípulos, y van a ser una de no dormilones todos. Vamos a leer desde el 6. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A ver todos el 7 fuerte, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Nadie es sobrio si no saca fuera la ansiedad. La ansiedad es una puerta por donde el diablo entra. Debes de aprender, yo lo he tenido que aprender, a administrar la mente. No se puede manejar 5 proyectos a la vez aquí sin que cause ansiedad. Es lo mismo que tratar de estudiar 5 materias al mismo tiempo en la misma hora. ¿Se va a cargar de qué? De ansiedad. Dice, echa tu ansiedad sobre él. Apunte, escríbale esto más tarde, apúntelo para que no se le olvide, y vuelva en su mente a perseverar sin qué, sin ansiedad. Y ahí va a ver usted cómo la paz de Dios va a estar en su vida y en todo su ser. La palabra de Dios dice en Proverbios 6:18 acerca de los pensamientos inicuos, o pensamientos que piensan lo malo adrede. No que pasen pensamientos malos por la mente, sino que dedica tiempo a pensar mal. Eso es un pensamiento inicuo. Gente que dedica el tiempo de su mente a pensar en un pecado. Pensamiento inicuo. Proverbios capítulo 6 y versículo 16, lo voy a leer desde ahí mejor, así damos el contexto. 6 cosas aborrece Jehová. Mire, Dios es amor, pero hay cosas que odia. Yuhu. Dios es amor, pero hay cosas que odia o aborrece, que es lo mismo. Lo aborrece, le cae mal. Dice aquí, y aún 7 abominan su alma. Abomina su alma. Los ojos altivos. La altivez. Presunción. Cuando dice altivos es cuando los ojos de uno pretenden estar por encima de los ojos de los demás. Altivez de ojos, ¿verdad? Yo, o no. Altivez, es abominable, mis hermanos. La lengua mentirosa. Con razón al diablo le dijeron padre de mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sí? Si usted habla de derramar sangre inocente, un aborto, por ejemplo, dedicarse a abortar, ¿no será derramar sangre inocente? Ese y muchos casos más son comparables a los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. 19, el testigo falso que habla mentiras. Yo lo vi y no lo vio. Él dijo y no dijo. Y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es igual que un pensamiento inicuo. Isaías 55:7. ¿Estamos aprendiendo hoy? ¿Sí? Isaías 55, versículo 7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No solo hay que dejar ese mal camino,
sino también los pensamientos de los inicuos. Usted ya no es un inicuo, tampoco piense como tal. Piense como un santo, piense como un hombre justo, como un varón de Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire cuánto hay, y hay lo que no tiene idea acerca de la mente. Pero hoy solo es un tirito que nos va a servir para... Con esto hay suficiente, ¿no creen, hermanos? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiero decirte algo que el Dios pone en mi corazón, decirte hoy para toda la academia que ve por videos también. Creo que el Espíritu Santo quiere hacer una obra. Cualquier vicio que tú puedas tener reside en tu mente. Cualquiera. Si tienes un vicio, lo tienes por la mente que tienes. La compulsión está en la manera de pensar. Hay que renovar ese espíritu de mente. Si tú sabes pensar en otras cosas, en cosas buenas, agradables, perfectas, cosas que tienen buen nombre, dice la palabra en Filipenses, entonces Dios guardará tu pensamiento en perfecta paz. Por lo demás, hermanos míos, dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en ellos, en eso pensad, dice. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues clave para el éxito es tener una mente renovada por la misma palabra del Señor. Perseverar en ese pensamiento y las cosas van a cambiar. ¿Por qué leer la palabra de Dios continuamente? No vamos a renovar nunca nuestra mente si no leemos la palabra de Dios. Y yo pienso, mis hermanos, que nosotros fuimos renacidos por la palabra, dice, por esa semilla incorruptible. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con la misma palabra como para no leerla? No caigamos en trampas, no pongamos nosotros nuestras propias justificaciones y excusas para no hacerlo. No se vale delante de Dios. Hay complejos en la vida de la gente, sí. ¿Está Dios para liberar los dedos? Sí. ¿Está Dios para chineárselos? No. Es que yo, hermano, lo que pasa es que no. Puedes ser libre en Cristo Jesús, debe ser libre, y para eso existimos algunos como todos ustedes para ministrarlos y que sean libres. Pero el día que lleguemos delante del Señor, delante de aquel gran trono blanco o delante del tribunal de Cristo, donde quiera que la gente vaya a parar, delante del tribunal para galardones, pues el día que estés ahí, no se va a zafar uno con ningún tipo de excusas. No, es que yo no le entré al asunto porque es que yo no corría con eso, es que eso de hacer discípulos de plano no, eso de ganar almas no. Y el Señor te va a decir, yo te di el mandato, está claro y escrito, ve y haz discípulos. ¿Qué? Si el jefe es el que manda, hombre, y el jefe es Jesús. Si vuelves 2000 años atrás, Jesús resucita. Lo que Jesús te diría es, ve y haz discípulos. No, es que yo... Hijo, tenemos que ir de acuerdo a lo que Dios nos dice, a lo que Él demanda. No nos juguemos juegos mentales inadecuados. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué? Ahora vayamos y apliquemos lo mismo en nuestra manera de pensar. Tu manera de pensar no se va a renovar a no ser por la palabra de Dios. Y tengo excusas y pretextos para no entrarle a la palabra de Dios. ¿Qué excusa y qué pretexto le pondré a Dios por no haber renovado mi mente? Yo el hábito de lectura no lo tenía, hermanos. Quiere que les confiese algo. Yo no sabía leer en voz alta. Y ya estaba en la universidad. Yo aprendí a leer en voz alta con la Biblia. Yo ya estaba en la U y no sabía leer. O sea, sabía leer pues porque ni modo. Pero usted me pone la Biblia y hablar, olvídese, si a mí en el colegio me hacían un examen escrito, le podía sacar nota máxima. Me hacían un examen oral, 0. Verde.
pálido. Yo le pude haber dicho: Dios, yo no tengo el don para hablar. Es más, hasta el día de hoy no creo tenerlo, sino que es que le hago ganas, que es diferente. Créamelo, yo no creo tener el don de hablar, ni estudié cómo hablar en público. Yo le hice ganas porque quería que todo el mundo tuviera a Jesús como lo tenía yo en mi corazón. Dije: aquí tartamudeando como se pueda, la gente tiene que saber que la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de pecados. Y ahí le entré. No sé, pero ahí estamos. Y seguiremos. Entonces, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios y quitamos el escudo que tenemos de excusas para no hacer, para no meternos, para no profundizar, las cosas cambian. ¿Yuhu todavía está ahí? Entonces hay que entrarle al asunto. Ahí dice bien clara la palabra en Hebreos 4, esto viene buenísimo ahora. Verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace la diferencia entre alma y espíritu. ¿Qué lo hace? La palabra. A través de la palabra, el que es almático y, como digo yo, lleno de mañas ahí en el alma, se le van a quitar. Porque la palabra que Dios ha hablado es espíritu y es vida, dice Juan capítulo 6. Ahora dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasa? Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y le dices: uy, ay Señor, perdóname si ahí dice. Ajá, la palabra vino y trajo discernimiento sobre las intenciones que tenía tu corazón. Voy a dar un ejemplo. Una persona tiene una tienda y quiere vender cosas por peso y dice: voy a dar un peso que no es adecuado. Y él está dando su peso no adecuado, vendiendo por libra lo que tiene solo 14 onzas. Y un día lee la palabra de Dios que le va a discernir el pensamiento y la intención del corazón y dice: porque abominación a Jehová es la pesa falsa. Chiploc. De una vez la palabra vino, penetró, partió el alma, le quitó las mañas, dejó el espíritu y le dijo: mira, tu pensamiento está mal y la intención de tu corazón está mal. ¿Quiere usted corregir sus ovejas? Ahí las ovejitas de la célula. Dígale: mira, léeme aquí, dígale. Ni siquiera se lo lea a usted, léeme aquí. Ahora explícame lo que quiere decir. Va. Solito él se va a predicar, es decir, confíe en el poder exclusivo de la misma palabra, no en el suyo. Póngalo a leer la misma palabra y deje que la palabra penetre y usted quítese. Si se agarran, que se agarren con la palabra. ¿Está? Aquí está. Y allá no hay quite. Yuhu. Entonces vayamos a la palabra, porque ella va a renovar nuestra mente y ella va a discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Quieren hacer soborno. Están haciendo soborno y mordidas por aquí, mordidas por allá. De repente se encuentran aquel proverbio donde dice: el que hace soborno, lo que anhela es prosperar. Ay, dice. Sí, pues, aquí está. Dios mío. No sé si me estoy explicando esta noche, pero la palabra de Dios es viva. Y diga conmigo: la palabra, dilo, la palabra de Dios es viva. Dilo nuevo: es viva. Ahora di esto: y eficaz. O sea que ella misma es eficaz. Ella misma en sí misma tiene poder para ser eficaz en lo que hace. Vayamos a la palabra de Dios y dejemos que sea eficaz en nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios, para terminar ahí en 2 Corintios capítulo 10, uno de mis versículos favoritos que he usado para estar derribando cuanto pensamiento se opone a Dios dentro de uno. 2 Corintios 10, 3. Dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora quiero aprovechar el versículo para darles un pequeño tip de interpretación bíblica. La Biblia en otro pasaje dice: no andéis en la carne.
Y aquí dice, aunque andamos en la carne. ¿Cómo así? ¿Debemos o no andar en la carne? Porque dice que andamos en la carne, en el cuerpo. O sea, aunque todavía estamos en este cuerpo, en esta carne, no luchamos según el poder de esta carne, sino según el poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, es decir, vivimos en ella, no militamos según la carne. ¿Qué dice después? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? En la mente. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, di fuerte lo que sigue conmigo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Di conmigo, todos mis pensamientos, desde este día en adelante, los voy a volver esclavos, cautivos de Cristo Jesús. Porque está escrito, tengo la mente de Cristo. Amén.